You kill people in the organization, and that's how you escalate. That's how you advance. It's our status mobility system. In society, you have college, you have your job, you have civil servants. And that's your status mobility system. I mean, you're educated, you make more money, you move up in your position in society. In our society, the more people we kill, we advance. The more things we do for the Mexican Mafia, we advance. We gain our social status. Las dos primeras reglas que aceptan los miembros de la mítica mafia mexicana, también conocida como la M, son: un miembro no será un informante y un miembro no será un cobarde. Como es usual en estos grupos, la traición y el miedo son pecados imperdonables. El ex miembro René Enríquez, alias Boxer, rompió al menos una de esas temidas máximas en 2003, cuando se transformó en un testigo del FBI. Gracias a sus palabras, Estados Unidos conoció las actividades de un frente que supo mantenerse en un relativo anonimato para el público general. De esta manera, Boxer se convirtió en un traidor para sus antiguos compañeros y en un informante de lujo para los agentes federales. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte al misterioso y poco conocido mundo del crimen mexicano en territorio estadounidense. A partir de los impactantes testimonios de René Enríquez, conoceremos a una organización con más de 60 años de historia y múltiples delitos en su haber. Comencemos con este sangriento video. René Enríquez era el hijo más pequeño de una pareja de inmigrantes mexicanos que llegó a Cerritos, California, a mediados de los años 50. De pequeño, René era un destacado alumno, pero en 9º grado dejó la escuela y nunca volvió a retomar sus estudios. Su padre intentó enseñarle oficios, pero el joven prefería salir a cometer robos y destruir propiedades privadas con su amigo Johnny Mancillas. Su compañero tenía algunos años más y era integrante de una de las pandillas locales, conocida como Artesia 13. René también idolatraba a su hermano mayor, Mark, quien era miembro de la misma banda que Mancillas. Fue justamente él quien le dio el apodo de Boxer a Enríquez, un alias que utilizó a lo largo de su carrera criminal. Entre los 12 y los 13 años, el niño entró en contacto con sus grandes vicios, las drogas y la vida de pandilla. Su rutina era consumir marihuana o cocaína y salir a las calles a golpear transeúntes y robarles el poco dinero que traían. Por supuesto, esto trajo consigo encuentros cercanos con la justicia y con rivales. Así fue como el más pequeño de los Enríquez aprendió el oficio de ser un gángster mexicano en los Estados Unidos. Pero antes de continuar con la biografía de este mafioso, es necesario conocer un poco sobre el desarrollo de la mítica M. We're down here trying to find out a little bit about Mexican Mafia. Oh, I don't know nothing about it. Never heard of it? La M? Well, heard about it, but I don't know nothing about it. You think we'll be able to find anybody down here who talk to us about it? Nope. Respeto y silencio. Esas son las reglas y el joven entrevistado las conoce muy bien. Nadie habla de la organización, y menos aún con curiosos acompañados de policías que llegan al barrio buscando información. Si bien hoy en día las redes de influencia de este grupo se dispersan por varias regiones de Estados Unidos, sus orígenes no están en las calles, sino tras las rejas. La mafia mexicana fue formada en 1957 como una reunión de integrantes de 13 pandillas hispanas de diferentes barrios de Los Ángeles que se encontraban encarceladas en la institución Dewey en California. Los fundadores crearon este frente para proporcionar protección a los internos latinos por los ataques de otras pandillas intracarcelarias que tenían tendencias racistas o xenófobas. Lograr esa unión fue todo un desafío, ya que fuera de la prisión muchos de los reclusos eran enemigos mortales.
La alianza fue posible gracias a Luis Flores, un referente del crimen callejero que pudo dejar de lado las rivalidades para conformar un solo grupo pandillero dentro de la institución Dewell. Se dice que el nombre Mafia Mexicana se eligió para mostrar una similitud entre el grupo y la clásica y conocida mafia italiana. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a referirse a ella como la M para evitar confusiones y tener una identidad propia. Inicialmente, Luis Flores reclutó a los miembros más violentos de las pandillas, ya que su intención era conformar una banda poderosa que causara temor en los rivales. De esa manera no solo podían proteger a los integrantes, sino que también lograban conquistar actividades ilegales como el tráfico de drogas, de bienes e incluso de armamento. Recuerda, todo esto ocurría dentro de los muros de un centro de reclusión. Así Flores logró construir un imperio criminal en el ámbito carcelario. Era cuestión de tiempo para que la organización extendiera sus redes al mundo exterior, pero más adelante veremos cómo se llevó a cabo ese proceso. Para 1961 la violencia en la cárcel Dewell se volvió tan salvaje que los administradores transfirieron algunos de los principales referentes al penal de San Quentin, con la esperanza de que la distancia disminuyera la brutalidad. Su táctica falló rotundamente. En lugar de achicarse, la mafia mexicana creció, incorporando otra prisión en su esfera de influencia. Uno de los grandes exponentes del grupo era Cheyenne Cadena, un mafioso de ascendencia latina que cayó preso por hurto y ataque armado. Cuenta la leyenda que al llegar a San Quentin, fue recibido por un interno negro de 1,95 m y más de 150 kilos. El afroamericano lo besó a la fuerza para establecer dominación desde el primer momento, una práctica muy frecuente en las prisiones norteamericanas. Cadena no estaba dispuesto a aceptar el rol de ser subyugado sexualmente, ni siquiera por un gigante carcelario. Al día siguiente, durante el recreo diario en el jardín interno del penal, el mexicano tomó un cuchillo casero y apuñaló a su rival hasta matarlo. Al momento del asesinato había más de 1000 reclusos presentes, pero ninguno se animó a testificar contra el autor. Esta fue la primera de muchas demostraciones de poder por parte de la M. A continuación veremos un archivo impactante, no apto para espectadores sensibles. Dadas las respectivas advertencias, viajemos hasta las cárceles californianas. Las salvajes imágenes corresponden a un ataque efectuado por la M a uno de sus propios integrantes. Primero, un sicario se acerca a la víctima y da inicio a la agresión. Al cabo de unos segundos se suma un segundo hombre armado con un puñal. El resultado es grotesco. El motivo: el reo estaba a punto de testificar en contra de sus compañeros, rompiendo una regla básica de la organización. La mafia mexicana ganó muchísimo poder en todo el sistema penitenciario de California, dominando los negocios ilegales mediante la violencia. De a poco las actividades que ocurrían dentro de prisión fueron replicándose fuera. La venta de drogas y armamento robado se transformaron en fuentes de ingreso para los capos mexicanos. Otra forma de obtener dinero era cobrando derecho territorial a los vendedores de sustancias. No los echaban, pero les quitaban una porción de sus ganancias a cambio de no eliminarlos. Por supuesto, casi nadie se negaba a pagar ese monto. Este punto es un buen momento para regresar a la carrera criminal del protagonista de este video. A principios de la década del 80, a la corta edad de 19 años, Enríquez tuvo su primer encuentro con la M. En uno de sus tantos hurtos, el joven fue enviado a la prisión Dewell,
donde fue contactado por la mafia mexicana para eliminar a un rival. No solo cumplió con creces el encargo, sino que al poco tiempo ejecutó a un segundo objetivo, un integrante de una pandilla de motociclistas conocida como Vagos Motorcycle. Desde entonces, Boxer se convirtió en uno de los miembros más destacados de la organización, siendo conocido por su gran capacidad para asesinar sin dejar rastros. Tal vez te preguntes cómo es posible que estos criminales pudieran comunicarse y organizar todo el funcionamiento de esta estructura bajo la atenta mirada de los guardias. En primer lugar, siempre ha habido oficiales corruptos que aceptan dinero a cambio de mirar para otro lado. Además, los miembros de este clan construyeron su propio sistema secreto de órdenes mortales. Así lo describió Enríquez. Saying that I had a visitor and I told the visitor, hey, how's Joe doing? Joe's doing fine. Yeah? Why don't you ask Berta to go over there and see him and make sure she talks to him for me. Give him my very best. Okay, to you it sounds like Berta's going to go over there and give him regards, but to me, I've just authorized a hit against this individual. Para 1985, Boxer ya era un completo carnal, término que es utilizado para referirse a los integrantes de mayor nivel de la organización, una forma vernácula y fraternal de otorgar legitimidad. Enríquez tuvo un papel fundamental para la estructuración de la M como un sindicato criminal respetable y de ganancias millonarias. Al ser un orador destacado y un asesino respetado, logró reclutar a miles de jóvenes a las filas del frente. Esto se vio reflejado tanto dentro como fuera de las prisiones californianas. En la entrevista que repasamos, el gángster retirado enumeró las cualidades necesarias para ser un jefe en el mundo de la mafia. To have some specific quality, you have to have this magnetism that attracts these other alpha males, these killers, these creme de la creme of California criminal society. You have to attract them. If you have that magnetism, you have this leadership quality, you have the intellect, you have the heart. If you're willing to kill, somebody will sponsor. Boxer describe al reclutador ideal como una persona segura y magnética, que inspira admiración en sujetos peligrosos dispuestos a causar daño en las personas. De alguna manera se refiere a ese rol casi como al de un líder religioso que guía a su rebaño, solo que en este caso está repleto de ovejas negras sedientas de sangre. Las épocas doradas de Enríquez se acabaron en 1989. En aquel entonces el mafioso llevaba a cabo los cobros al narcomenudeo en las calles del sur de California. En ese rol, René cometió 2 asesinatos que terminaron condenándolo. En primer lugar, pagó a un sicario para matar a una vendedora de cocaína, Cynthia Gabaldón, quien se creía que estaba ocultando una parte de sus ganancias a la M. Además de esa muerte, Enríquez mató personalmente a un compañero de su propia organización de nombre David Gallegos, quien había escapado de un tiroteo, por lo que rompió la ley de cobardía. La eliminación de este hombre fue demasiado brutal. René le inyectó una sobredosis de heroína. Luego de tortuosos minutos de dolor y vómitos, mató a su víctima con 5 disparos en la cabeza. La policía no tardó mucho tiempo en atar cabos. A las semanas de cometer ambos crímenes, Enríquez fue arrestado. No tuvo más opción que declararse culpable para así obtener una pena de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Desde entonces permanece tras las rejas, aunque dejaremos su historia en pausa brevemente para continuar narrando el devenir de la mafia mexicana. Desde inicios de los 90, el poder que ejercía la M sobre el crimen de la región era tal que con solo una orden de sus líderes podía incrementar o bajar notablemente la cantidad de asesinatos cometidos. Unas pocas palabras bastaban para transformar uno de los estados más importantes de Estados Unidos en un verdadero infierno de violencia armada o en un lugar relativamente pacífico. Todo dependía de las necesidades del negocio. Por ejemplo, en 1992, Joe Morgan, un referente de la mafia mexicana,
ordenó que no se realizaran fusilamientos a bordo de vehículos, también conocidos como drive-by. Desde que se emitió la orden en abril hasta su anulación en septiembre del mismo año, no se cometió un solo asesinato empleando esa metodología en todo el sur californiano. Debido al caos generado en las calles en aquella época, el Buró Federal de Investigaciones efectuó una serie de arrestos. Algunos de los más ambiciosos se realizaron mediante la infiltración de agentes dentro del grupo criminal para grabar las actividades ilegales. Si te preguntas cómo se veía ese material, estás en tu día de suerte, ya que los registros están disponibles. De acuerdo con investigaciones realizadas por el FBI, la mafia mexicana tiene pactos de colaboración con el grupo neonazi Aryan Brotherhood, una organización intracarcelaria solo para blancos. La M ha empleado a miembros de la Hermandad Aria como asesinos a sueldo para eliminar a enemigos en común, principalmente a integrantes de pandillas afroamericanas o europeas que se encuentran dentro del sistema penitenciario estadounidense. Se estima que durante los años 90, casi la mitad de los asesinatos ocurridos dentro de las prisiones californianas fueron ordenados por capos mexicanos. Actualmente las autoridades estadounidenses creen que la M no está presidida por un único líder. Muchos miembros de la mafia mexicana tienen el poder y el respeto suficiente como para ordenar asesinatos y llevar a cabo operativos de tráfico de gran importancia. Enríquez está de acuerdo con esta apreciación y opina que el estado actual de la línea de mando es caótico. A Mexican Mafia member can authorize a hit on anybody, as long as it's not a relative of another Mexican Mafia member or a worker of a Mexican Mafia member. But now it's become like a phenomenon out of control. There are lists that are 4 or 5 pages long. No se sabe con precisión cuántos integrantes activos hay en esta organización criminal, pero seguramente son varios miles de sicarios armados al servicio de los capos regionales. Se espera que los miembros demuestren de manera constante su letalidad a la M, lo que puede incluir desde robos a asesinatos. La pena por no cumplir con este requisito y negarse a superar las pruebas es la muerte. De acuerdo con el reglamento interno de la mafia mexicana, hay 4 actividades que son castigadas con la ejecución inmediata del culpable. Actos de cobardía, no respetar a los compañeros de la pandilla, comportamientos homosexuales y ser soplón de la ley o de los enemigos del grupo. Esta última no suele ser rota, menos aún por personas importantes dentro de la organización. Es por eso que el caso de René Enríquez es único. En 2004, estando aún en prisión, Boxer decidió dejar atrás sus años criminales y abandonar la mafia mexicana. Desde entonces ha proporcionado información de gran importancia para las agencias de seguridad, actuando como testigo experto en decenas de asesinatos realizados en Estados Unidos. Enríquez observa fotos de las escenas del crimen y opina sobre el modus operandi empleado por los sicarios. De esa manera, los policías tienen una mejor idea de quién podría estar detrás del ataque. Gracias a su trabajo se resolvieron múltiples ejecuciones que tenían rasgos mafiosos, pero que presentaban poca evidencia para guiar a las autoridades. Además, Enríquez ha colaborado en proyectos de entrenamiento a nuevos oficiales, a quienes el ex gángster les brinda todo su conocimiento sobre las calles y el negocio. Gracias a su contribución, más de una docena de agencias federales y estatales han escrito cartas de recomendación solicitando la libertad condicional del antiguo gángster, afirmando que ha completado su reinserción y que demostró su compromiso con la ley. De acuerdo con autoridades del sistema penitenciario de California, hay serias posibilidades de que en el futuro cercano, este ex integrante de la M vuelva a caminar en libertad. Pero no es tan sencillo. En primer lugar, de ser liberado, el hombre debería ingresar de inmediato en un programa de protección de testigos. Recuerda que la primera ley de la mafia mexicana es no ser un soplón, y el precio a pagar es la muerte. En el instante en que René quite un pie de la cárcel,
habrá decenas de sicarios con su nombre anotado en una lista negra. Los capos no olvidarán jamás la traición de parte de uno de sus hombres más importantes. La descripción brindada sobre su funcionamiento es concisa. True organized crime, in the purest sense of the word. It's organized crime. This is not a prison gang. This is not a bunch of individuals sitting around wearing headbands and khakis. A bunch of cholos acting tough. These are gangsters. These are contemporary, modern-day gangsters. En 2015, durante una de las tantas apelaciones realizadas frente al estado de California, Enríquez contó que estaba totalmente dispuesto a cambiar su identidad e ingresar en los programas de protección. En caso de concretarse, sus movimientos serán monitoreados de cerca por policías especialmente asignados, presentes en cada rincón del país. Su pedido de misericordia aún no fue oído por el Estado. El entonces gobernador de California, Jerry Brown, puso una pausa indefinida a su liberación. Para justificar su decisión, el político presentó un escrito donde detalla algunos de los motivos. Él es un objetivo de primera prioridad para la mafia mexicana. La liberación del señor Enríquez representa un serio peligro para él, para su familia, para los oficiales que deben vigilarlo y para la comunidad en la cual será recolocado. En la visión de Brown, la violencia de la M no solo afectará a René, sino también a todo su entorno. Por eso lo más seguro es que continúe tras las rejas. Más allá de la decisión del político, nos gustaría que seas parte de este polémico debate que lleva varios años dentro del sistema penitenciario californiano. ¿Crees que Enríquez pagó su deuda con la sociedad y debe volver a caminar libre por las calles? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. La historia de René y de la mafia mexicana es una forma interesante de comprender el destino de muchos inmigrantes en Estados Unidos. La falta de oportunidades y la marginalidad empujan a miles de jóvenes a unirse a pandillas. Allí encuentran un sentido de pertenencia y un grupo que cuida sus espaldas. Claro, ese supuesto afecto se paga a un precio muy alto, entregando la vida por la causa. De lo contrario, puede ser acusado de traición o cobardía y, como te anticipamos, la pena para esos pecados es la muerte. Aún queda mucho por contar sobre la M. En próximas entregas continuaremos ahondando en los crímenes más brutales de esta organización tan particular que desde las prisiones de California pasó a dominar las calles de múltiples estados norteamericanos. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.